Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Vamos a ver este segundo video sobre el tema es muy importante lo que implica para un creyente, un cristiano, un hijo de Dios, alguien que cree que nació de su espíritu nuevamente, porque estaba muerto por sus delitos y pecados. Entonces no tenía vida con Dios, no percibía la vida de Dios, no caminaba de la mano de Dios, no entendía la Biblia, no tenía los apetitos de un hijo de Dios, buscar a Dios en el Espíritu, adorarlo, alabarlo, buscar la palabra de Dios para crecer en el conocimiento de los atributos de Dios y de lo que está haciendo en nuestra vida en Cristo Jesús, entender la salvación, el procedimiento o el proceso de crecimiento espiritual, cómo es la salvación en Cristo, en qué proceso de prueba nos mete el Señor para llevarnos a otro nivel de crecimiento espiritual. Entonces, todos los que en Cristo estamos, que por su misericordia y su gracia hemos sido salvados, es mucho más allá que lo que nos dicen las religiones cristianas. La religión católica te dice que te bautices de niño y ya con el bautizo ya entra el Espíritu Santo. Y luego te dicen que confirmes la entrada del Espíritu Santo con una confirmación cuando ya eres un adolescente o estás terminando tu infancia. Y luego que lleves una vida de sacramentos y vida de dogmas de fe que tienes que creer que impuso la Iglesia a través de los siglos. Pero la palabra de Dios, como lo hemos visto en otros estudios, es la palabra de Dios la que nos da vida y es donde está el testamento para recibir herencia en los cielos. Y entonces la palabra de Dios nos da un cuadro completo y excelente de cómo es ser un hijo de Dios y quiénes realmente son los hijos de Dios. La palabra de la Biblia nos dice que los hijos de Dios no son las criaturas de Dios, es decir, que Dios nos creó a todos, como Adán y Eva nos creó a todos. Él es el creador, pero no todos somos hijos de Dios hasta que nacemos de nuevo a través de aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, hasta arrepentirnos después de conocer esta verdad, exponernos a la predicación de su palabra, entender que somos pecadores perdidos, no importa que nos hayamos bautizado, creamos en Él, tengamos religiones veladoras, seamos muy religiosos, eso no nos salva. Nos salva vivir en el poder del Espíritu Santo, ya primero arrepentirnos delante de Dios, donde Él ve nuestro arrepentimiento sincero y ve nuestra declaración de fe, que por fe aceptamos el sacrificio de Cristo por nosotros, lo aceptamos entonces por Señor, por Redentor, por Salvador, y empezamos una vida nueva de la mano de Dios, que va más allá de esta religión, de aquella, de los testigos de Jehová, de los adventistas, sabatistas, de los mormones, de los pentecostales, de los bautistas reformados, va más allá que eso, va más allá de los católicos, de los presbiterianos, anglicanos o episcopales y los ortodoxos y esto y aquellos. No. El que es hijo de Dios se congrega en un lugar donde se alaba y se glorifica a Dios y Dios está presente siempre y su vida es un testimonio fiel que está creciendo de la mano de Cristo, que Cristo está haciendo una obra poderosa en ese hijo y está transformándolo de gloria en gloria a Dios, a ese hijo, a la imagen de Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Y es importante entonces entender las doctrinas bíblicas para que no seamos engañados por religiones, por más que estemos enamorados de nuestras tradiciones culturales y religiosas, de todos los antepasados, de todo lo que nos han vendido, tenemos que ver la palabra de Dios, porque esa es la única verdad. Cristo es la verdad y la dejó plasmada en la Biblia con sus apóstoles. Todas las demás argumentaciones que nos desvían de esto es para distraernos y que no pongamos atención en la verdad y al final de la vida no tener herencia en el cielo. Por eso es importante estudiar la Biblia, pero estudiarla bajo el Espíritu Santo, no bajo los hombres. Porque la revelación de la Biblia es para todos los hijos de Dios, no nada más para algunos o no nada más para algunos líderes, es para todos. Dios establece maestros, Dios establece pastores para edificación de su pueblo, porque a ellos les da más gracia, compromiso, enseñanza, tiempo completo, para que sean maestros de la Biblia, para aquellos pequeños que todavía no pueden conocer a Dios bien y en donde van creciendo en su comunión,
el mismo Espíritu Santo utiliza a estos maestros para edificar al pueblo. Pero no, todos los tenemos que tener una revelación propia de Dios. Ese es un hijo de Dios. Entonces, ¿qué implica estar bajo la carne y no bajo el poder del Espíritu de Dios? Porque hay muchos creyentes que creen que como quiera se van a salvar, claro que no. Y hay muchos que creen que por los dogmas o la religión los va a salvar, claro que no. Entonces vamos a ver este segundo video. En Romanos capítulo 7, versículo 18, el apóstol Pablo nos aclaraba esto. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no puedo lograrlo hacer, porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El apóstol Pablo, explicando cómo el pecado ata a la humanidad, él dice que como él al leer la Biblia ve que es muy bonito vivir en honra, vivir en gloria, viviendo una vida honesta, íntegra, sin mancha y sin arruga, donde cuando en lugar de pelear, llevar paz, en lugar de vengarte, tener misericordia y perdonar, en lugar de robar, conformarte con lo que tienes y buscar la ayuda de Dios para poder tener mejor bendición. Y una serie de, en cada área, esperarte a casarte para tener sexo, que es donde es lícito por Dios y no tengas tantas consecuencias, traumas complejos, decepciones, y luego no puedas ser feliz con ninguna pareja, o estés decepcionado con la que tienes. Entonces, muchas cosas que Dios nos prevé y nos advierte y también nos instruye y nos demanda para que vivamos como a Él le agrada y bajo su bendición. Y entonces es importante entender que no lo podremos lograr nosotros mismos si nos lo explica Pablo, que en nuestra carne mora el pecado. Necesitamos el poder del Espíritu de Dios, como lo vimos en el primer video, para poder vencer el pecado. Muy bien. Efesios 2, capítulo 1 dice: y Jesucristo, y Él les dio vida a ustedes, o Dios Padre les dio vida a ustedes, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, porque en estos pecados anduviste en otro tiempo. Ya no andamos en esos pecados, los que somos de Cristo. Porque estábamos siguiendo la corriente de este mundo. Todo lo que las filosofías humanas de pensamiento las creíamos. Todo lo que decían del Big Bang, que todo nació de una evolución, lo creíamos. Que nacimos del chango, lo creíamos. Y todas esas cosas que piensa la filosofía y este mundo lo creíamos. Y todo lo que el mundo cuenta y supuestamente los sabios de este mundo nos dejan impactados porque vemos documentales muy bonitos, pero que nada tienen que ver con la creación de Dios, con cómo Dios creó al ser humano y el diseño que Dios hizo para el ser humano, la familia, el matrimonio, los hijos, los padres, la sociedad. Está plasmado en la Biblia, pero el mundo rechazó la Biblia, rechazó de las escuelas la Biblia, de la sociedad la Biblia, del gobierno la Biblia, y vive bajo sus propios estatutos, y por eso vemos un mundo en condenación y todas las familias o la mayoría destruidas, 70% de divorcios en la sociedad, en el mundo, todo destruido, familias destruidas porque siguen la corriente de este mundo, como lo hacíamos todos antes de Cristo. Y dice aquí mismo que conforme al príncipe de la potestad del aire, a Satanás, que es el que gobierna este mundo, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Aunque seamos hijos de Dios y no nos queremos someter a Dios, nos está gobernando el diablo, dice. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, porque estábamos haciendo los deseos de la carne. Hacíamos la voluntad de la carne, de nuestros pensamientos, por eso éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Peleábamos con los vecinos, peleábamos con nuestros familiares, nos resentíamos con ellos, no podíamos perdonar si nos lastimaron, queríamos vengarnos. Así está la humanidad, porque no conocen a Dios, pero dicen que sí creen en Dios, dicen que sí tienen religión y tienen sacramentos. Eso no es ser cristiano ni es ser hijo de Dios. Por eso son estos estudios y por eso es la palabra de Dios que nos advierte y tenemos que poner atención a ella. Y dice que Dios, que es rico en misericordia, en su gran amor que nos amó, que aún nosotros estando muertos en los pecados, Él nos da vida con Cristo, porque por gracia somos salvos. Si no estamos en Cristo, no tenemos esa nueva vida. Si no estamos en Cristo, yo todavía sigo mintiendo, todavía sigo engañando,
todavía sigo robando, todavía sigo haciendo tranzas en el trabajo. Es que si alguna vez lo recibí, o si alguna vez me dijeron que lo tenía por sacramentos, es mentira. Ya no lo tengo, porque mi fruto y mi vida me da testimonio de que eso no es tener a Cristo, la Biblia lo dice. Entonces no es como yo lo quiera apreciar, no es como yo lo quiera entender, no es como mis sacerdotes o mis pastores me lo expliquen de una forma equivocada, quienes estén equivocados, sino es como Dios nos lo dice en su palabra. Dice Romanos capítulo 13, verso 14, vestíos del Señor Jesucristo, para que así no provean a los deseos de la carne. Otra vez, si no nos revestimos de Cristo, Cristo nos decía en el Juan capítulo 15, que si nosotros nos separamos de Él, nada podemos hacer, que nada más unidos a Él, que Él es la vid verdadera, nosotros los pámpanos daremos fruto. ¿Fruto de qué? De santidad. ¿Fruto de qué? De verdad. ¿Fruto de qué? De justicia de Dios. ¿Fruto de qué? De bondad, benignidad, humildad, sencillez, mansedumbre, templanza, bondad, justicia de Dios. Entonces, para que demos esos frutos es bien unidos a Cristo. Entonces yo me tengo que revestir de Cristo en oración. Yo me tengo que revestir en Cristo en leer la palabra, que el Espíritu la coloque en mi espíritu. No que me enseñen otras doctrinas falsas. No, el Espíritu Santo. Por eso dice segunda epístola de Pedro capítulo 3, que la palabra de Dios es una palabra profética segura ya escrita por ellos, por Dios y sus apóstoles, para que estemos atentos como una antorcha que alumbra hasta que nuestro corazón sea totalmente esclarecido de esa verdad y vivamos en esa verdad. Por eso Cristo dice también que si permanecemos en su palabra, la palabra nos va a hacer sus discípulos, si permanecemos en ella, y esa palabra nos va a hacer libres. Si no permanecemos en ella, no vamos a ser libres, por más que digamos que conocemos a Dios. Dice Gálatas capítulo 5, verso 16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo, y el deseo del Espíritu Santo es contra la carne. Se oponen entre sí. Entonces ya no hagas lo que tú quieras, haz lo que Dios establece. Pero ¿cómo puedo yo hacer algo que Dios establece para mi vida cuando, como dice el apóstol Pablo, en mi carne mora el pecado? Pues es que está sujeto, primero porque tengo el conocimiento, el entendimiento y la revelación, que es lo que estamos hablando, pero segundo que tengo también la instrucción de llenarme de Dios, llenar mi espíritu de Dios a través de oración, a través de una relación personal profunda con Él y a través de una sinceridad y honestidad mía que yo quiero glorificar a Cristo con mi vida. Entonces yo quiero ir avanzando en crecimiento espiritual, no para ser reconocido, no para ser famoso, no para vanagloriarme de otras personas, sino para tener mejor misericordia de los demás, tener compasión de Dios por los demás y ayudarles en lugar de mofarme de que yo sé más o que soy mejor. Eso no es de Dios, sino al contrario, entre más y más y más Dios nos hace a la imagen de su Hijo, más y más somos nobles, sencillos, humildes y entendemos nuestra condición, que no somos nada delante de Dios, que Él es todo. Y por eso tomamos una actitud correcta ante los demás y ante Dios. Entonces es claro que tenemos que andar en el Espíritu de Dios para poder vencer los deseos de la carne. Y eso es a través de oración, de una sincera relación con Dios, que sea muy profunda, íntima, y dejar de religiosidades y rezos. Es una comunión con Dios profunda. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 3. Aunque andamos en la carne, dice el apóstol Pablo, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, así llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuánta gente no escucha esto y dice, no, eso no es, así no me parece, a mí me parece así, yo creo que es asá? Todos sabios en su propia opinión. Ese es un pensamiento de altivez, esa es una actitud de soberbia, que ahí no está nada presente Dios. Entonces dice que nuestra carne va a reaccionar así, pero no militamos en la carne aunque andamos en la carne, sino militamos en el Espíritu, porque de ahí provienen todas esas armas poderosas de Dios, esas herramientas y esa gracia y ese poder, para que todo nuestro pensamiento quede cautivo en la verdad de Dios, y no en aquellas cosas que nos quieren desviar de la verdad
y hacernos creer que de nosotros depende y que nosotros solos podemos vencer muchas cosas y ser mejores, y no lo es así. Dice Romanos capítulo 7, verso 4, así también ustedes, hermanos míos, habéis muerto ya la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que ya ahora sean de Cristo, de otro, que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto de Dios para Dios. Porque mientras estábamos en la carne sin Cristo, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, o sea, lo que nos declaraba la Biblia que estábamos en pecado, obraban en nuestros miembros y nos llevaba fruto de muerte espiritual. No teníamos relación con Dios por eso. Pero ahora que estamos libres de la ley, porque ahora habemos muerto, porque aquella ley que estábamos sujetos, de modo que sirvamos ahora bajo el régimen del Espíritu Santo, bajo el régimen nuevo y ya no del viejo de la letra. Entonces, ya la letra no me va a acusar a mí de mentiroso, ya no lo soy, o de engañador, ya no lo soy, o de ratero, ya no lo soy, o de esto, aquello y lo otro y aquello, que es lo que acusa la Biblia a todo hombre, porque ahora estoy bajo el régimen del Espíritu Santo y que me someto a Él y a su palabra y vivo en esa dirección con la gracia y el poder de Él todos los días para vencer mi pecado que mora en mí. Es la única manera de ser un verdadero hijo de Dios y testificar realmente que somos de Dios. Cuando llega la adversidad, cuando nos corren de un trabajo injustamente, nos acusan de algo injustamente, nos roban algo injustamente, nos atacan a un familiar y nos lastiman tremendamente de una forma injustamente, ya no reaccionamos como la carne, reaccionamos como el Espíritu de Dios nos llena de gracia y la dirección que nos da cómo reaccionar ante estos casos y qué hacer, y damos testimonio de ser verdaderos hijos de Dios. Esa es la diferencia de ser o no ser un creyente o un hijo de Dios, para que nadie se confíe en sus religiones y sacramentos. Eso no salva. Dice Gálatas 5, 19, las manifestaciones de la carne, así seas cristiano o no, para que no te creas cristiano si tienes estas manifestaciones. Dice, el adulterio, la fornicación es tener sexo antes de casarse, de cualquier tipo. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Tener enemistades, fíjate, estás fuera de Cristo. Pleitos, estás fuera de Cristo. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, no acabamos. Ya les he dicho desde antes que los que practican estas cosas no van a entrar al reino de Dios aunque se hayan bautizado, no van a entrar al reino de Dios aunque digan que son de Cristo, no van a entrar, porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, santidad, verdad, justicia. Todas estas cosas la ley no tiene que amonestarlos ni que acusarlos, porque viven en la libertad del Espíritu Santo. Por eso los que son de Cristo ya han crucificado su carne con esas pasiones y esos malos deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu Santo. Si no vivimos en el Espíritu Santo y no andamos bajo el poder del Espíritu Santo, ¿cómo te crees tú que eres hijo de Dios? ¿Cómo puedes tú decir que eres hijo de Dios porque te bautizaron de niño, o porque confirmaste a los 10 años, o porque sigues yendo a la iglesia a la misa, o porque los sacramentos los tomas, o porque te bautizaron en un río, o porque te dicen que hiciste la oración de fe? ¿Cómo puedes tú estarte confiando que eres un hijo de Dios si no das fruto de hijo de Dios? Dice Romanos 12:1, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, todo, ojos, mano, boca, cuerpo, sexo, todo, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el culto racional, ese es tu servicio a Dios, esa es tu alabanza personal íntima con Dios, presentar tu cuerpo en santidad. No te conformes a este siglo, transforma tu renovación de vuestro entendimiento para que compruebes cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. No lo puedes renovar la mente si no tenemos el Espíritu de Dios y si no leemos la palabra en el Espíritu de Dios, que es como nos renueva la mente. Necesitamos nacer de nuevo primero para poder creer estas verdades y poder someternos a ellas y poder gozar del poder de Dios para poder transformar la renovación de nuestra mente y conocer la voluntad perfecta de Dios y salvarnos al final de nuestra vida. Dice Gálatas 3:3, tan necios son
ustedes cristianos que una vez se bautizaron y que nacieron de nuevo y conocieron a Cristo, que una vez comenzaron con el Espíritu Santo y anduvieron con Él tantos años, ahora van a acabar en la carne, haciendo las obras de la carne. Andaban en el Espíritu, vivían en santidad, alababan a Dios todos los días, buscaban su palabra todos los días y alimentaban su alma y corazón y su mente, daban alabanza a Dios, tiempo devocional, cantándole himnos al Señor, estaban delante de Él en oración en la mañana, en la tarde, en la noche, solo a Él y solo a Él buscaban, como está escrito. Y luego ahora andan en la carne porque ya se entristecieron, porque ya se cansaron, ya se desanimaron, o ya se creyeron falsas doctrinas que como quiera van a ir al cielo. No, empezaron en el Espíritu y pueden terminar en la carne. Por eso Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne va a segar pura corrupción, pecado y consecuencias, y la condenación, pero el que siembra en el Espíritu Santo, del Espíritu segará vida eterna. Nosotros por creer en Jesús, por aceptar a Jesús, por nacer en Jesús, por nacer de nuevo, somos salvos. Pero de nosotros depende permanecer en esa salvación. Dios está dispuesto a llevarnos todo el camino hasta su gloria que moramos al morir. Pero depende de nosotros permanecer en Él, permanecer en misas, en religiones, en cultos, en sacramentos. Eso no es permanecer en Cristo. Eso es permanecer en un engaño que nos creemos que somos de Cristo. No. El que es de Cristo conoce su palabra, el que es de Cristo vive en su palabra, y el que es de Cristo da fruto del Espíritu Santo en su vida todos los días. Y los frutos del Espíritu Santo están muy lejos de compararse a una persona bondadosa de esta tierra. Hay gente atea, hay gente que odia a Dios y son muy buenos, son altruistas, ayudan a los pobres, dan dinero a los necesitados, ellos dan buenos trabajos, son buenos padres de familia, y no creen en Dios, y no creen en Jesucristo. Ellos al morir no van a entrar al cielo, porque nadie puede entrar al cielo por buenas obras. Se entra al cielo por el sacrificio de Cristo. Si en vida yo no acepto ese sacrificio, no tengo herencia con Dios, porque todos pecamos, hasta esa gente buena peca, en alguna área que solo Dios conoce. Si no ha aceptado la redención en Cristo, no tiene herencia con Él. Lo que promete Dios en la Biblia es que la gente que haga el bien, Dios le va a hacer el bien, pero no se lo va a llevar al cielo al final de la vida. Porque si nosotros con nuestras buenas obras compramos el cielo, entonces dice el apóstol Pablo, ¿para qué descendió Cristo? Si nosotros nos podemos salvar, ¿para qué venía a sufrir Cristo la cruz? Nadie se puede salvar. Nada más Cristo puede salvar a un hombre para meterlo al cielo. Nada más. Y ya después de salvo, caminar con Él en santidad. Y eso apenas en el Espíritu de Dios. Entonces busquemos a Dios y no nos confiemos que creemos en Dios y si iremos al cielo al morir. Y mucho menos si pensamos, quién sabe cómo me vaya en aquel día. Porque la Biblia dice que los que ni siquiera saben a dónde van, no tienen parte tampoco con Él. Porque tú debes de saber desde aquí, si eres de hijo de Dios, si das fruto del Espíritu Santo, y si vas hacia su gloria, desde aquí debes de saberlo, porque Dios se ha revelado y está escrito en la Biblia que así es. Muy bien, cuidémonos. Gracias, Dios los bendiga.